Bienvenidos, este es el video correspondiente al tema número 3 de la materia de análisis y toma de decisiones y dedicaremos los próximos minutos a construir una idea general de lo que es la decisión. Por lo tanto, el objetivo de este video es comprender de una manera amplia la idea base de la acción de decidir y lograremos esto a través de una analogía externa con representación en la realidad. Como siempre, tratemos de rescatar algunos elementos claves. Ya hemos dicho que decidimos para resolvernos, y esto es muy importante, porque en la medida en que vamos superando la adversidad, logramos ser plenos y libres. También hemos mencionado que la decisión nos muestra elementos estables y cambiantes, y que debemos de saber mediar todas estas condiciones en la persona. Por último, finalmente, y tal vez la conclusión más importante hasta el momento, es que estudiar la toma de decisiones es en sí estudiar a la persona que decide. Teniendo esto en consideración, tratemos de contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos comprender correctamente qué es decidir si ya estamos advertidos de que existen muchos elementos incorrectos a los cuales estamos expuestos? Muy bien, trataremos de hacer esto correctamente a través de una analogía, de una representación como lo hicieron los antiguos antes de poder inteligir el concepto profundo de lo que es la decisión. Por lo tanto, para efectos didácticos es conveniente construir una idea general de lo que es decidir y después hacer un análisis profundo de todo lo que abarca esta acción en la naturaleza humana. Encontramos entonces nuestra primera pista para poder comprender lo que es la decisión a partir de un acto común en todo ser humano, la observación. Cuando analizamos este fenómeno vemos que la observación se da en dos formas básicamente. La observación que se da hacia afuera, que es la externa, pero también un elemento hacia adentro de la persona, la cual conocemos como la observación interna. Vemos que es más común en las personas estar familiarizado con lo que es la observación externa, porque nuestra capacidad visual y de atención completa se da fácilmente hacia los objetos externos. Los sentidos se orientan, pues, primariamente hacia lo que está fuera de mí y observamos lo próximo. Pero vemos también de que cuando vivimos en sociedad, advertimos que otros seres humanos hacen lo mismo, y mientras yo descubro a otros seres humanos, estos también tienen la oportunidad de descubrirme a mí. Pero ¿cómo me doy cuenta que se está dando este fenómeno? Muy bien. La reflexión, ese acto en donde sé verme a mí mismo y a los demás, es la clave. Y más importante aún, sin reflexión, en lugar de descubrirnos, nos descubren otras personas. Ya tendremos tiempo de indagar sobre esto. Por lo pronto quisiera solamente describir el fenómeno de que podemos descubrir a otros y podemos descubrirnos a nosotros mismos. Y aquí la palabra clave es la reflexión. Observar, pues, proviene de las raíces latinas de observare. Esto representaba la idea originalmente de cuidar lo que se muestra delante de nosotros. Como verán, la observación es un acto que al principio destaca y solicita un cuidado de no irse, de no adelantarse demasiado a las cosas que se nos muestran delante. Por lo tanto, es muy distinto ver o mirar palabras con las que generalmente se equivala el acto de observar. La observación se distingue de estos dos términos en un elemento fundamental. Requiere entrega. Para poder tener este cuidado de lo que se muestra delante, hay que tener todo dispuesto en el ser humano para entregarse al fenómeno al cual se está observando. Esto nos sugiere que tenemos una capacidad para comprender y comprendernos. Observamos como una extensión del intelecto. Por lo tanto, podemos concluir que la observación es un acto que solamente se da propiamente y de una forma amplia en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano posee esto que denominaban los clásicos del intus leyere, de donde proviene la palabra intelecto, que significaba simple y sencillamente leer por dentro, leer profundamente. Como vemos, aquí se cierra ese acto de ver hacia afuera, pero también vernos hacia adentro, hacia las cosas profundas que tiene el ser humano.
Las culturas que nos precedieron se dieron cuenta de esta acción tan importante y tan básica, la observación, y al tratar de comprender no solamente el fenómeno de observar, sino todas las implicaciones que esto tiene, fueron acuñando otros importantes términos, entre ellos decidir, pero esto llevó algo de tiempo, así que el concepto de decidir no lo podemos tomar nosotros como un concepto oculto, propio de las reflexiones profundas de conceptos que se van entrelazando. Más bien podemos encontrar las raíces de la palabra decidir en la propia vida ordinaria, es decir, en las actividades comunes de las primeras sociedades humanas. Es aquí en donde encontramos en el lenguaje registros de cómo se fue acuñando el término gradualmente de la decisión. Y esto está muy relacionado con aquello de observar lo externo, pero ir comprendiendo lo interno. ¿De dónde parte entonces este concepto oculto de la decisión? Veamos entonces cómo fue haciéndose esta idea a través de una acción muy sencilla, la observación de la naturaleza externa y específicamente el crecimiento de una planta. Al detenerse, al poner esta entrega de sí en los eventos que se presentan frente a nosotros, nuestros antepasados se dieron cuenta de que el crecimiento de una planta podía dejarnos importantes lecciones, entre ellas las siguientes. La naturaleza requiere encauzarse, es decir, puede perfeccionarse con una serie de ayudas o asistencias en donde puede intervenir el ser humano. También se concluyó que el tiempo tiene un valor importante en el crecimiento. Todas las cosas se van desarrollando gradualmente, con asistencia del tiempo, encauzándose precisamente a lo propio de cada momento de la vida. También se pudo concluir que los excesos comprometen a todo ser. Demasiada agua, o tal vez demasiado abono, o tal vez demasiado sol, o tal vez demasiado de cualquier cosa que asistía originalmente al crecimiento de una planta, podía comprometer su integridad como ser vivo. También se dieron cuenta observando a las plantas de que la tierra fértil es importante. No es lo mismo cómo se desarrolla un ser, una planta, al caer en una arenisca, al caer en una tierra fértil, rica en nutrientes y con una buena irrigación. También se dio cuenta nuestros antiguos padres de que para que algo se logre se requiere algo más que azar, se requiere de cuidados y de una atención especial. De estas importantes observaciones fue construyéndose un importante concepto, la palabra disfrutar, que originalmente estaba compuesto por las raíces latinas disfructus, que representaba la idea de cortar los frutos. Sin embargo, esto no era una representación propiamente solo de ir a cortar un fruto de una planta, sino que decía implícitamente una importante lección de vida, que las grandes cosas en esta vida requieren de ese cuidado, de todo aquello que ya hemos mencionado en atención a una pequeña planta, para lograr que ésta sea plena y poder así cortar lo que se decía eran los frutos, pero no los frutos en vacío, sino los frutos del esfuerzo. Esta era una manera como se le instruía a los jóvenes de que todo el esfuerzo y el cuidado bien dirigido tenía como resultado algo positivo, algo bueno para los seres humanos. Y es aquí donde empezó a observarse las implicaciones profundas que tenían todas estas observaciones previas de la naturaleza de una planta. Se comenzó a preguntar uno, ¿será importante el tiempo en nuestro desarrollo? Por supuesto que sí. ¿Será importante encauzarse y encauzar la vida? También empezamos a ver de que esto era importante. ¿Será importante lo fértil que pueda llegar a ser uno? ¿Será importante los cuidados que deba de tener uno con los excesos que comprometan la propia existencia? ¿Será importante lograrse, a final de cuentas, como un ser pleno? Todo lo anterior tiene como una respuesta lo afirmativo, es decir, todo esto es muy importante. Y es aquí donde vemos que un elemento clave surge, muy sutil al principio, pero de gran importancia: encauzarse. El ser humano requiere encauzar todos los elementos de su vida para poder lograrse. ¿Por qué se decía encauzarse? Porque se comparaba la existencia del ser humano
con los cauces de un río. La vida fluye, la vida tiene algo común, pero también algo que va mutando y va cambiando constantemente. Y se observó esto a través de la propia naturaleza externa, como bien decíamos. Bueno, pero ¿cómo se fueron tomando estas pistas del encauzarse? Muy bien. Volvamos a nuestro ejemplo de las plantas. La rama torcida daba una importante lección de cómo nuestra vida podía comprometerse. El tronco caído, la raíz fuera de tierra, etcétera. Todas estas condiciones podían ser corregidas por la intervención del ser humano que encauzaba la naturaleza de una plantita. Asimismo, como podíamos corregir estos pequeños defectos tomando acciones concretas, se vio que el ser humano también podía encauzar su propia naturaleza tomando elementos y acciones concretas que pudieran dirigir lo mejor posible lo que somos. A final de cuentas, se veía que encauzarse era una corrección intencional para poder ser lo mejor posible. Ahora, dentro de todas estas acciones, destacaba una en particular que encauzaba la naturaleza de las plantas, la cual era la poda. Recordemos que la poda era un corte selectivo en una planta que tenía como objetivo tratar de que ésta se desarrollara mejor. ¿Qué era lo que se cortaba en una poda selectiva? Bueno, la raíz seca, la rama torcida, aquella parte enferma del árbol, todo aquello que le restara en la naturaleza de la plantita para que pudiera seguir creciendo y dar los mejores frutos posibles. De ahí que podemos encontrar el término decidir. La palabra provenía originalmente de discedere o discadere, que representaba la idea de cortar las ramas. Pero este corte no era un corte al azar, era un corte intencional, donde se cortaban las cosas de manera selectiva. Similar a este corte de las ramas, decidir es un acto en donde cortamos opciones, pero ¿cuáles son las opciones que se cortan? Pues a final de cuentas, las de menor valía. ¿Por qué cortamos entonces las opciones? Bueno, preguntémonos, ¿qué se buscaba al podar un árbol? Eso, hacerlo más pleno, buscar sacar mejores frutos de él. En conclusión, podemos decir que nosotros buscamos decidir porque buscamos encauzarnos para ser mejores. ¿Y cómo logramos esto? Cortando las opciones de menor valía que se presentan en nuestra vida. En conclusión, podemos decir que la decisión es un acto de comprensión de lo interno y lo externo del ser humano, y que al momento de comenzar a comprender precisamente esta realidad, tanto interna como externa, nosotros nos damos cuenta de que en esta vida hay que dejar un esfuerzo bien dirigido y que el fruto de este esfuerzo es lo que conocemos como disfrutar. Podemos afirmar entonces que para disfrutar en esta vida debemos de decidir bien, recta y correctamente. Por último, podemos también afirmar que la decisión es un acto serio, que tiene como objetivo ser mejores. Y decimos serio porque es la vida lo que está en juego. El acto de decidir bien sobre nuestra vida nos lleva a mejores rumbos, a mejores caminos, y que esto en sí es lo que conocemos por encauzar nuestra propia existencia. Hay más cosas que decir al respecto, pero por lo pronto dejaremos hasta aquí nuestro tema de estudio. Les recuerdo mis datos para cualquier duda o comentario que puedan tener. Y recuerden que si desean seguir la clase por Facebook, deben presionar el botón de me gusta en mi página. Espero que este video haya sido de utilidad. Reflexionen sobre el concepto general de la decisión y compartan lo mejor de sus impresiones con sus compañeros. Muchas gracias por su atención.